Voy con el caso 3 del volumen 4, ruido golpeteo, para ver cómo usan el transductor PX40 en este caso. Voy, voy a describir el caso, la avería, cómo lo resolvió el mecánico y luego la explicación. Estos libros de diagnosis automotriz moderna tienen una parte buena que es exposición de muchas averías. En total, 100 o 150 averías si contamos los casos del WPS 500X y los 5 primeros volúmenes. En el sexto hay otras 20 o 30 averías o casos supuestos prácticos y entonces sirve para ver la avería, luego en un alto porcentaje de ellas, como el mecánico que expone la avería en YouTube, cómo lo resolvió, que son todos buenos mecánicos y hacen buenas cosas y sirve de ejemplo. Y luego también yo doy, con la búsqueda que hago, doy la explicación y de la estrategia y cómo se investigaría más a fondo, etcétera, de una manera más básica o más completa, como se quiera ver. Por eso ahora voy a poner una avería y una resolución por parte del mecánico y también una explicación. Kia Rio, motor ruido traqueteo, check engine encendido, escáner U1111, battery sensor y P0420, catalyst system efficient below threshold bank 1, que significa la eficiencia del sistema catalítico por debajo de los valores de los umbrales del banco 1. Datos en vivo, le pone datos en vivo, modo genérico para catalizador, ver sensores de oxígeno mejor. Desconecta el conector del cilindro para ver si cambia el sonido. Cilindro 1 no, 2, 3, 4 no, tampoco cambia. Dice que parece que el problema está en la parte alta del motor, la bomba de alta presión. La escucha de cerca por fuera. Parece que de ahí no viene el ruido. Lo oye como en la tapadera. Verifica aceite. Luego, diagnosis, catalizador, P0420, current código, no, pending y permanente, los tres. Borra códigos y sale a conducir con datos en vivo con 12 parámetros. Fuel trims, oxygen, sensor de oxígeno, el output, voltaje del banco 1, sensor 2, el sensor 1 del banco también. Fuel air, comandada equivalencia ratio, combustible aire, la ratio, la comandada, la equivalencia. Luego la velocidad, el lambda, la equivalencia ratio, el lambda, banco 1, sensor 1, las RPM, la temperatura del catalizador, banco 1, sensor 1, el fuel system status, el calculated carga value, valor de carga, la posición absoluta de la mariposa y graba. Sale a conducir en autovía y lo acelera a fondo para ver y a ver la grabación. Selecciona pitch, combina superponer. Ve que según acelera o coge velocidad, ve que el sensor de oxígeno llega a 815 milivoltios. Dice que está bien. El Oxygen Sensor Current más menos 0 miliamperios. Dice que está bien. Observa cuando deja de acelerar. Deja de acelerar y sube los amperios a 2,26. Dice que está bien. Dice que los sensores están buenos y la mezcla pobre rica también. Modo crucero. Dice que el catalizador estará malo, como conclusión. Luego, después de ver estos 12 pitch parámetros y estudiarlos en vivo, hacer la prueba en carretera, piensa que el catalizador estará malo, como conclusión. Luego, cree que el ruido es del catalizador. Quita la bujía para poner un transductor PX40 de presión para determinar si tiene obstrucción en el escape. Osciloscopio 2 canales. Motor encendido. Graba 5 o 7 segundos al ralentí. 3000 RPM. 5 o 7 segundos al ralentí. A fondo y apaga.
Y el programa da un resultado: interpretación automática. Diagnóstico de cilindro. Dice: llenado insuficiente del cilindro para 1000-1500 RPM. Probable por sincronismo de válvula subóptimo o resonador de admisión. Y también dice: alta resistencia en el sistema de escape para 3500-6000 RPM. Si tenemos obstrucción en escape, quita sensor de oxígeno antes del catalizador y mete una cámara endoscópica. Lo ve desintegrado. Había obstrucción en el catalizador de abajo. En prueba de carretera perdió potencia. Prueba con manómetro en escape y dice que ralentí 2000 RPM llega a 2,73 psi, oscilando mucho y vibrando la aguja violentamente. Dice que esperaba más. Desmonta el catalizador y tiene golpeteo dentro al moverlo. El segundo catalizador está lleno de porciones y trozos. Limpia. Repone el escape con el catalizador limpio de los trozos y el motor va bien. Suena mejor sin el golpeteo extra. Bien, hemos visto cómo lo ha resuelto. El golpeteo era de porciones y trozos que había en el segundo catalizador de este Kia Rio. Explicación: transductor de presión, prueba de presión en el cilindro. La prueba que hizo el mecánico es una prueba de presión en cilindro o análisis de forma de onda de presión in cylinder con un transductor de presión PX40 conectado a un osciloscopio automotriz. El PX40 es un sensor de presión específico de Autoscope Technology, diseñado para motores de gasolina. Se instala directamente en el agujero de la bujía, quitando la bujía de ese cilindro, y mide la presión dentro del cilindro en tiempo real, desde vacío, menos 0,9 bar, hasta alta presión, más 45,5 bar. El osciloscopio dibuja la gráfica de presión a lo largo de todo el ciclo del motor, 720 grados en un motor de 4 tiempos. ¿Cuándo se hace esta prueba? Se realiza cuando el motor tiene problemas de rendimiento, pérdida de potencia, tirones, bajo rendimiento, fallos a altas revoluciones, consumo alto, etc. Y las pruebas básicas no explican del todo lo que pasa. Tenemos prueba de compresión estática con manómetro, normal o casi normal. Tenemos prueba de fuga, leak down en inglés, no muestra fallos claros. Y luego el escáner OBD no marca códigos o son genéricos. Es un diagnóstico avanzado y no intrusivo, no hay que desmontar el motor. Se hace normalmente con el motor en marcha, a ralentí, acelerando o a diferentes regímenes, para ver el comportamiento dinámico real, aunque también se puede hacer en arranque sin arrancar. ¿Para qué sirve exactamente? Muestra la curva de presión completa durante las 4 carreras: admisión, compresión, explosión y escape. Con eso se puede ver en una sola gráfica esto: cómo llena el cilindro, eficiencia volumétrica, la curva en la carrera de admisión debe bajar mucho, buen vacío. Si no baja lo suficiente, dice que no llena suficiente el cilindro, como le dijo al mecánico. Causas típicas: restricción en admisión, filtro sucio, mariposa sucia, problemas de distribución, árbol de levas desfasado, cadena floja o válvulas que no abren bien, etc. Luego, compresión y sellado, altura y forma del pico de compresión. Luego, carrera de escape. La presión durante la salida de gases debe estar muy cerca de la atmosférica o ligeramente por debajo. Si sube demasiado, sobre todo a altas revoluciones, resistencias en el escape, back pressure, contrapresión. Eso es exactamente lo que detectó: obstrucción en catalizador, colector de escape, silenciador, válvulas de escape que no abren del todo, etc. Luego, sincronización de válvulas, timing de distribución. Y también problemas de anillos, pistón, junta de culata, etc. En este caso el osciloscopio mostró claramente dos cosas: llenado insuficiente, problema en la fase de admisión,
y resistencia de escape a altas RPM. Problema visible solo cuando el motor gira rápido. El escape no evacúa los gases lo bastante rápido. Es una de las herramientas más potentes que hay hoy en día para ver dentro del motor sin desmontarlo, porque combina la información de una prueba de compresión, una de fuga y un análisis de distribución, todo en una sola gráfica. Explicación paso a paso. Configuración. ¿Cómo configurar y usar un osciloscopio genérico de laboratorio o automotriz con entrada BNC con el transductor de presión PX40? El PX40 es un sensor de presión en cilindro, fabricado por Autoscope Technology, que se atornilla en el agujero de la bujía. Proporciona una señal de voltaje 0.26 a 0.9 voltios, proporcional a la presión, menos 0.9 a más 45.5 bar. Necesita alimentación externa de 12 voltios y un cable adaptador XLR-BNC para conectar a cualquier osciloscopio genérico. Materiales necesarios: transductor PX40, cable adaptador XLR hembra a BNC macho o cable XLR-BNC específico para este sensor. Es imprescindible porque el PX40 tiene conector XLR macho. Luego, fuente de alimentación 12 voltios. Puedes usar la batería del coche con pinzas cocodrilo. Luego, adaptador de bujía profundo. PX Longer, M14 o M12, si el pozo de la bujía es muy profundo. Luego, probador de chispa, spark tester o cable de alta tensión con gap para desactivar la ignición del cilindro probado. Osciloscopio genérico con al menos un canal BNC, mejor 2 canales para sincronizar. Opcional, sonda de sincronismo, en la bujía o sensor de cigüeñal, para ver el ciclo en grados. Paso 1. Preparación del motor. Seguridad primero. Apaga el motor y espera a que se enfríe. 2. Quita la bujía del cilindro que vas a probar. 3. Conecta el cable de alta tensión de ese cilindro a un probador de chispa o deja un gap a masa. Esto es obligatorio para evitar que se produzca combustión y dañe el sensor por temperatura excesiva. 4. Si son bobinas en tapa, coil on plug, COP, usa un adaptador de extensión de alta tensión, más un kit de cables de ignición. Paso 2. Instalación mecánica del PX40. 1. Atornilla el PX40 rosca M14 por 1.25 directamente en el agujero de la bujía. Usa el adaptador profundo si es necesario. Asegúrate de que quede bien sellado, no debe haber fugas de compresión. Paso 3. Conexión eléctrica del transductor. El conector del PX40 es XLR macho con este pinout. Pin 1, señal de salida de señal, output. Pin 2, masa. Pin 3, alimentación 12 voltios. Conecta el cable XLR-BNC. El lado XLR hembra va al PX40. El lado BNC macho va al canal del osciloscopio, normalmente canal A o 1. Alimentación, pin 3, más 12 voltios, al borne positivo de la batería del coche, con pinza cocodrilo. Pin 2, tierra, al borne negativo de la batería o masa del chasis. Importante, respeta la polaridad, el sensor consume muy poco, menos de 10 miliamperios. Paso 4. Configuración del osciloscopio genérico. 1. Enciende el osciloscopio. 2. Selecciona el canal donde conectaste el BNC, ejemplo canal 1. 3. Configuración básica recomendada. Ajusta según tu osciloscopio. Acoplamiento DC. Escala vertical. Voltios por división. Empieza con 2 o 1 voltio por división. El rango de salida es 0.26-5,9 voltios. Escala horizontal. Tiempo por división. 20 o 50 milisegundos por división para ver varios ciclos completos a ralentí. Trigger. Modo. Edge. Flanco ascendente. Nivel alrededor de 1 o 2 voltios para capturar el pico de compresión. Fuente, el mismo canal del sensor.
Filtro, sin filtro o low pass si hay mucho ruido. Luego, para ver presión real, no solo voltios, muchos osciloscopios genéricos permiten canal matemático, math. Crea una fórmula, P, que es bar relativo, es igual a 8,246315,6 por voltaje, menos 3.0509434, que es la fórmula oficial del fabricante del transductor. Luego, si tu scope no tiene math channel, mide el voltaje y calcula manualmente, o usa una hoja de cálculo después. 5. Realiza la prueba. Conecta todo, alimentación más sensor más osciloscopio. 2. Arranca el motor o déjalo en ralentí si ya está caliente. 3. Captura la forma de onda durante 30-40 segundos máximo. El sensor no debe superar los 70 grados. 4. Prueba en diferentes condiciones. Ralentí, aceleración brusca, snap throttle se llama, altas revoluciones, si es seguro. Y luego 5. Para un análisis más preciso, conecta un segundo canal a una señal de sincronismo, bujía de otro cilindro o sensor de cigüeñal o de árbol de levas para ver los 720 grados del ciclo. Paso 6. Interpretación básica. La curva debe mostrar claramente admisión, bajada fuerte, compresión, pico, explosión y escape. Si no baja suficiente en admisión, llenado insuficiente, como dijo al mecánico. Si sube presión en escape altas RPM, resistencia en escape. Bien. Consejos y advertencias finales. Nunca hagas la prueba con combustión en ese cilindro, el sensor se dañaría. Máximo 2-3 minutos de prueba continua. Luego limpia y enfría el sensor después de cada uso. Si tu osciloscopio es muy básico, sin math channel, sin fórmula matemática, solo verás voltios. Usa la fórmula para convertir a bar. Esta prueba es muy potente, pero requiere práctica. Si puedes, graba varios ciclos y compáralos con formas de onda de referencia. Bien, voy a explicar mejor el paso 1, preparación del motor, seguridad primero. Como digo, apaga el motor y espera que se enfríe, quita la bujía del cilindro que vas a probar. Y ahora hago el 3 y el 4, que son: conecta el cable de alta tensión de ese cilindro a un probador de chispa o deja un gap a masa. Esto es obligatorio para evitar que se produzca combustión y dañe el sensor por temperatura excesiva. Luego 4. Si son bobinas en tapa, coil on plug, usa un adaptador de extensión de alta tensión más un kit de cables de ignición. Bien, esto lo voy a explicar mejor. Explico mejor la preparación del motor, justo después de quitar la bujía. Recordatorio del contexto. Después de quitar la bujía del cilindro que quieres probar, no puedes dejar el cable de alta tensión o la bobina colgando sin más. Si lo dejas así y arrancas el motor, la bobina de encendido intentará producir chispa en el aire, sin bujía, lo que puede dañar la bobina o el módulo de encendido con el tiempo. Además, si hubiera chispa dentro del cilindro, aunque sea débil, generaría calor y combustión que dañaría el transductor PX40. El sensor no soporta altas temperaturas continuas. Por eso hay que desactivar la chispa en ese cilindro de forma segura. Punto 3 explicado paso a paso. Desactivar la ignición / chispa en el cilindro probado. ¿Por qué se hace? Para que no haya chispa ni combustión en el cilindro donde esté instalado el PX40. Así el sensor solo mide presión, compresión y vacío, sin quemarse por la explosión. ¿Cómo hacerlo correctamente? 1. Identifica el cable de alta tensión o la bobina que iba conectado a la bujía que quitaste. En motores antiguos o con cables, es el cable grueso de goma que va desde la bobina o el distribuidor hasta la bujía. En motores modernos, con bobinas individuales, COP,
es la bobina que se enchufa directamente encima de la bujía. Bien, conecta ese cable a un probador de chispa, Spark Tester o Spark Gap Tester. Un probador de chispa es una herramienta barata que tiene dos terminales con un pequeño espacio, gap entre ellos. Conectas el extremo del cable de alta tensión al probador. El otro lado del probador se conecta a masa, cualquier parte metálica del motor o chasis, bien limpia. Resultado: cuando el motor gire, la bobina seguirá produciendo alta tensión, pero la chispa saltará fuera del cilindro, en el probador. La verás como una chispa azul. Así la bobina no se daña y dentro del cilindro no hay chispa ni explosión. Luego, casos especiales según motor. Si el coche tiene cables de bujía normales, no bobinas individuales, simplemente desconecta el cable de la bujía quitada y conéctalo al probador de chispa, luego el probador a masa. Si tiene bobinas individuales, COP, Coil on Plug, necesitas un kit de extensión de cable de alta tensión más un adaptador. Sacas la bobina, pones un cable de extensión entre la bobina y el probador de chispa, así la bobina queda conectada pero la chispa ocurre en el probador fuera del cilindro. Y luego también, si el cilindro tiene dos bujías, algunos motores, tienes que desactivar ambas, una con el PX40 y la otra también con un probador de chispa. Consejo práctico: compra o pide prestado un Inline Spark Tester o Spark Gap Tester. Un probador. Es una herramienta muy útil y barata, cuesta poco dinero. Punto 4. Explicado. Opcional pero muy recomendado. En algunos casos también se recomienda desactivar la inyección de combustible en ese cilindro, en todo el motor, durante la prueba corta. ¿Por qué? Aunque no haya chispa, el inyector sigue echando gasolina al cilindro. Esa gasolina sin quemar puede lavar el aceite de las paredes del cilindro, diluir la lubricación, entrar al catalizador y dañarlo con el tiempo, hacer que el motor huela mucho a gasolina sin quemar. ¿Cómo desactivar el combustible? Solo para la prueba. La forma más fácil y segura es desconectar el conector eléctrico del inyector de ese cilindro, así no inyecta nada. O desconectar el relé de la bomba de gasolina, todo el motor se queda sin combustible. Nota importante: esta desactivación de combustible es opcional si la prueba dura menos de un minuto, pero si vas a hacer varias pruebas o aceleraciones es mejor hacerlo. Resumen rápido de la secuencia correcta después de quitar la bujía. 1. Quita la bujía del cilindro elegido. 2. Conecta el cable de alta tensión o bobina al probador de chispa y el probador a masa. Esto evita chispa dentro del cilindro. 3. Opcional, desconecta el inyector de ese cilindro para que no eche gasolina. 4. Ahora sí, atornilla el PX40 en el agujero de la bujía.